Le damos las gracias a Dios por poder compartirla, tener un tiempo meditando en ella. Y como recordaréis, hace algún tiempo antes del confinamiento, estuvimos viendo los viernes la epístola de Judas. Y como viendo que va a ser esto más intermitente de la cuenta, pues en las predicaciones que vaya teniendo, si el Señor quiere, vamos a terminar la epístola de Judas, que nos quedan solamente 2 predicaciones de los versículos finales. Y si recordáis, hermanos, para hacer un pequeño recordatorio, después de todo este tiempo nos quedaban los versículos 24 y 25 de Judas. Y vamos a recordar un poco el contexto de esta epístola y más o menos lo que hemos visto anteriormente. Si recordáis los versículos 1 y 2 de Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que en un principio no había creído en Él como Señor y Salvador hasta 8 meses después de su resurrección, que ya sí creyó en Cristo. Judas se declaraba un siervo y un esclavo del Señor después de haber creído en Él. Judas, si os recordáis, se dirigía a esta audiencia que era desconocida, pero que estaba atravesando por momentos difíciles por el ataque de la apostasía y de los falsos maestros. Esta es la única carta o la única epístola en toda la Biblia que tiene a la apostasía como el único tema a tratar. ¿Qué era la apostasía? Recordamos, la apostasía era declarar una supuesta fe que con el tiempo se demostraba que era falsa. Las dos maneras de comprobarlo eran mediante la negación de esa fe con la boca, es decir, con las palabras de una persona, o mediante la vida de esa persona en su perseverancia en el pecado sin arrepentimiento. La salvación no se pierde. Aquellos que niegan su fe con su boca o con su vida, no es que en el pasado hayan sido salvos y luego la perdieron, sino que nunca fueron salvos, nunca dieron evidencia de que fueron salvos. Fijaros, esto nos lo explica perfectamente 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta audiencia desconocida es identificada en el versículo 1 como los llamados, santificados y guardados. Y recordamos que no eran 3 grupos de personas, sino que era uno solo. Una persona salva primeramente experimenta el llamado a la salvación de Dios, la santificación en semejanza a Cristo en su tiempo terrenal y la seguridad eterna en su salvación por la muerte y la resurrección de Cristo. Esta audiencia tenía que soportar momentos duros por el ataque a la verdad de la palabra de Dios, por la apostasía, por los falsos maestros, y es por esto que el versículo 2 de Judas nos mostraba 3 bendiciones espirituales en tiempos de dificultad. Tenemos el amor, tenemos la misericordia y tenemos la paz de Dios. En el versículo 3 encontramos el propósito de esta epístola. ¿Qué debía de hacer esta audiencia desconocida ante el ataque de los falsos maestros y la apostasía? ¿Qué decía el versículo 3? Fijaros: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, fijaros hermanos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué debían de hacer? Contender ardientemente por la fe. Y vimos que ese verbo en el griego era epagonizomai, que significaba batallar ardientemente, una batalla agonizante, es decir, una batalla sin descanso, hasta nuestra última fuerza, hasta las últimas consecuencias. Y el motivo era la fe. Pero no la fe como una definición religiosa general,
sino como el mensaje del Evangelio tal y como Dios lo dio. Es decir, batallen por el mensaje del Evangelio para que quede intacto ante los ataques de la apostasía y de los falsos maestros. Y a partir de aquí que encontramos una advertencia de a quién esta audiencia tenía que enfrentarse. La audiencia a la que tenía que enfrentarse los amados, según el versículo 3, es decir, esta audiencia creyente, los salvos, a la que tenía que enfrentarse, está identificada en esta epístola como impíos, soñadores, blasfemos, corruptos, manchas en los ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, estrellas errantes, pecadores, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esto, hermano, que desde el versículo 4 hasta el versículo 16 se nos da una gran descripción de estos apóstatas y falsos maestros. Y se nos da por dos motivos. El primer motivo es el examen sobre ellos. ¿Por qué, hermano? Fijaros, si conocemos cómo son, podemos identificarlos. Y si los identificamos, podemos estar advertidos ante los ataques contra la fe, ¿verdad? El segundo motivo, hermano, es sobre nosotros. Si conocemos sus características y el estilo de vida de un apóstata y de un falso maestro, podemos examinar nuestro propio corazón para ver si nuestro estilo de vida es conforme a un cristiano verdadero o, al contrario, conforme a un apóstata. Y este es el propósito de los versículos del 4 al 16. El conocimiento de la apostasía para advertencia contra los apóstatas y para examen propio en la fe. Y es a partir del versículo 17 hasta el 23 donde encontramos de nuevo un contraste. ¿A quién va dirigido? El versículo 17 dice: pero vosotros, ¿quién? Amados. Para los creyentes verdaderos en esta audiencia, ¿qué debían de hacer ante esta situación de ataque contra la fe? ¿Cómo debo de actuar ante el ataque de los lobos rapaces que han entrado, según el versículo 4, encubiertamente en la iglesia para atacarla desde dentro? Estos versículos nos daban la respuesta. ¿Qué debíamos de hacer? Debíamos de recordar la palabra de Dios para así poder contender por la fe cuando llegue el momento, porque la palabra de Dios es el arma que sustenta y afirma la verdad. También debíamos de perseverar en la oración a Dios, en la obediencia a Dios, en el conocimiento de Dios y en el anhelo de Dios. La idea de todo esto es que debíamos de crecer espiritualmente, tener una base firme doctrinal conforme a la palabra de Dios, para que la comunión con Dios no quede afectada en los ataques y sea guiado por el Espíritu Santo para contender por la fe. Y por último, hermanos, debíamos de ayudar a aquellos que están siendo atacados e influenciados por la apostasía de los falsos maestros. Y todo esto, hermanos, era lo que sucedía en esta audiencia y está sucediendo en muchas iglesias. Congregaciones sanas bíblicamente, en las que unos apóstatas y unos lobos rapaces entran sin hacer ruido, con mucha amabilidad, pueden ser muy simpáticos, pero vienen para atacar el Evangelio. Confunden a los hermanos y pueden incluso influenciarlos en su falsa doctrina. Y contra ellos es lo que tenemos que batallar ardientemente por la fe, por la verdad de la palabra de Dios, afirmando que Dios nos preserva en la salvación contra la apostasía y su ataque, y nos hace crecer en santificación, y sabiendo que estamos guardados por Cristo en la salvación. Y es aquí donde llegamos al versículo 24 y 25. Y estos versículos nos van a mostrar cómo Dios garantiza nuestra salvación.
Dios garantiza nuestra salvación contra la apostasía. Fijaros, Judas 1, versículos 24 y 25 dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a la primera. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque podamos hoy meditar en ella, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones para poder, Señor, no solo entenderla, sino aplicarla a nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que tú nos uses para tu gloria, que tú nos hagas conocer cada día más de ti por medio de tu palabra, que tú también, Señor, me uses para tu total y absoluta gloria ahora, Señor, que tú pongas las palabras en mi boca y en mi corazón, Señor, para que sea de bendición tu palabra para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios garantiza tu salvación. Dios garantiza tu salvación contra la apostasía. Hermanos, vamos a verlo esto en dos puntos. Primeramente, hoy vamos a ver el primer punto. Dios preserva a los amados. Dios preserva a los amados. Es decir, a los creyentes, según está visto. El versículo 24, la primera parte. Y en segundo lugar, el siguiente día vamos a ver cómo Dios presenta a los amados. Versículos 24 y 25. Primeramente, hermanos, Dios preserva a los amados. Dice el versículo 24, y esto es lo que vamos a ver hoy. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Fijaros, hermanos, Judas termina esta epístola con una dosología. Una dosología que todos conocemos. Esta dosología es un mensaje de alabanza a Dios. Todas las dosologías que encontramos en la Biblia se enfocan en la gloria de Dios y en su gracia. En contraste con la apostasía, Judas aquí resalta la gloria, la alabanza a Dios por la salvación que Él nos concede y da a los creyentes de esta audiencia y a nosotros reposo. Nos da consuelo y nos da ánimo al recordar la fidelidad de Dios y su poder que nos preserva en la salvación. La idea que nos da esta parte del versículo, hermanos, es que Dios nos preserva en la salvación por su poder. Dios tiene la salvación que solo pertenece a Él, que nadie puede alcanzar si no es por su misericordia al concederla y al efectuarla, porque no tenemos poder humano para ello. La salvación pertenece a Dios y es Dios quien la da y la preserva por siempre por su infinito poder. Fijaros, el versículo nos empieza diciendo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquí encontramos la razón de por qué nuestra salvación está garantizada. ¿Por qué está garantizada? Por el poder de Dios. Debido a que Dios es fiel, todopoderoso, amor inmutable, no va a permitir que los que antes estaban muertos en sus pecados ahora tienen vida eterna, los que antes estaban perdidos y siendo esclavos de sus pecados y ahora viven para glorificar a Dios, Dios no permite que vuelvan a su vida antes sin Cristo, ni que su vida de pecado siga en la esclavitud, ni que cada día abunde más el pecado en su vida. No solo es que Dios quiera preservar a los santos, a su Hijo hasta el final, sino que Dios tiene poder para esto. Tenemos que tener claro esto, hermanos. La salvación no es posible sin el poder de Dios. Nuestra perseverancia en la fe con una vida en santidad no es posible sin el poder de Dios. Mantener nuestra salvación en nuestros propios esfuerzos no es posible solamente en el poder de Dios.
Dios nos salvó, nos preserva, nos perfecciona en santidad y nos da vida eterna que de ningún modo podemos perder. Y todo esto es solo por su infinito poder. El camino al cielo, si está en Él, es absolutamente seguro, no por nuestro esfuerzo en mantenernos en el camino, sino porque el poder de Dios nos mantiene en Él. Si os fijáis, el versículo nos dice que su infinito poder tiene el propósito de guardaros sin caída. Esa palabra guardaros en el griego es la traducción de una palabra militar que significa preservar, vigilar. Esto significa que Dios hace guardia en su infinito poder sobre los creyentes para garantizarles la salvación, garantizarles seguridad ante los ataques de Satanás. Dios es el único que guarda a los creyentes de la caída hacia la apostasía que estaban viviendo esta audiencia desconocida y que podemos estar viviendo nosotros ahora. El creyente tiene que estar en guardia, sí. Tiene que estar velando, sí. Tiene que estudiar y aplicar la palabra de Dios para no ser arrastrado por la apostasía, los falsos maestros e influenciados por ellos, sí. Pero no tiene poder para preservar la salvación con sus esfuerzos humanos. Solamente Dios tiene poder para esto. Y hermanos, para profundizar un poco más en este tema, os voy a dar 3 razones por las que Dios nos preserva y nos garantiza la salvación. 3 razones de cómo Dios garantiza la salvación. La primera razón es que Dios garantiza la salvación por el llamado del Dios Padre. En segundo lugar, Dios garantiza la salvación por el sacrificio de Dios Hijo. Y en tercer lugar, Dios garantiza la salvación por el sello de Dios Espíritu Santo. Fijaros, hermanos, la primera razón, Dios garantiza nuestra salvación por el llamado de Dios Padre. Vamos por un momento a 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 9. Dice así. Empezamos desde el 8, fijaros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es el llamamiento del Padre a la salvación. El versículo nos empieza diciendo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y quiero que veamos primeramente, hermanos, que estos 2 verbos nos indican que nosotros recibimos la acción. Aquí no tiene influencia el hombre. Aquí el hombre no es el que pasa la acción. Aquí el hombre no es el que colabora. Aquí el hombre no puede hacer nada porque está muerto en sus pecados, según Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué era lo que necesitábamos? Vida. Vida espiritual. Esta vida Dios nos la concede en la primera parte de este versículo, si os fijáis. Dice el versículo, ¿quién nos salvó? Esta parte del versículo hace referencia a la salvación espiritual que Dios efectúa en nosotros, que ya estaba elegida de eternidad pasada. Y este es el momento en que Dios nos da vida espiritual, nos hace nacer de nuevo,
quita de nosotros el corazón de piedra por el corazón de carne, quita de nosotros la esclavitud al pecado, nos limpia espiritualmente, somos perdonados en Cristo en nuestra maldad y nos da vida espiritual. Y ahora sí, vemos nuestro pecado y vemos las necesidades que tenemos de un Salvador y nos muestra a Cristo. Lo más importante, hermanos, no lo olvidemos, esta acción no se hace, se recibe, no se colabora, no se toma la iniciativa, solo se recibe por el poder de Dios a quien pertenece la salvación. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Hay algunas personas que creen en la supuesta capacidad del hombre para tomar la iniciativa en la salvación o que son capaces de responder. ¿Quién nos iluminó cuando estábamos en tinieblas? ¿Quién te mostró tu pecado si estabas muerto en él? ¿Quién te mostró a Cristo cuando lo ignorabas? ¿Cómo entendiste la cruz y tu pecado de un segundo a otro? ¿Qué pasó para cambiar esto? ¿Nos esforzamos mucho en esto? ¿Fue la voluntad humana? ¡No! ¿Sabes qué pasó? Fuiste salvado por Dios. El Espíritu Santo de Dios te dio vida y te dio el entendimiento espiritual para entender tu necesidad de salvación y te mostró la cruz de Cristo. Pero si os fijáis, el versículo no termina aquí, sino que dice la segunda parte que no solo nos salvó, sino que nos llamó con llamamiento santo. Y esto es lo que en teología llamamos el llamado eficaz de Dios, el llamado irresistible de Dios a la salvación. Hay un llamado común de Dios a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados y cumplan con su responsabilidad humana de arrepentimiento. Pero este llamado que vemos aquí es el llamado eficaz, el llamado irresistible a la salvación. Este es el llamado que Dios hace a un pecador cuando le ha hecho nacer de nuevo y que el pecador proceda al arrepentimiento y la fe. Y de nuevo, si os fijáis, este verbo, ¿cómo está? Está en pasivo. Otra vez el pecador no solo recibe la salvación, sino que recibe el llamado irresistible de Dios a la salvación. Y quiero que veamos algo, hermanos. Fijaros, vamos por un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 37 y 39. Fijaros, en palabras del Señor Jesucristo, Juan 6, 37 y el versículo 39 dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que encontramos aquí en estos versículos, hermanos? Aquí encontramos en estos versículos cómo Cristo es el único medio de salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 2, vemos esto. Pero para ir a Cristo tenemos que ser llevados de la mano del Padre. El Padre, en nuestra muerte espiritual, es quien nos concede la salvación y quien nos lleva hacia Cristo. El Padre es el que nos llama irresistible y eficazmente a la salvación. Fijaros cómo los versículos no deja lugar para la posibilidad de salvación, ¿verdad? El versículo 37 no dice que lo que el Padre da puede ser que vaya a Cristo o no. No encontramos esto, hermano, encontramos una afirmación rotunda. Lo que el Padre da, al Hijo irá. No solo eso, sino que este a quien el Padre da al Hijo
no se pierden. ¿Entendemos esto, hermanos? Estamos asegurados en la salvación por el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. El Padre nos llama a la salvación y el Hijo nos preserva la salvación. Ni podíamos ganar nuestra salvación con nuestros esfuerzos, ni podemos preservar nuestra salvación. La salvación es una obra soberana de Dios, que es quien nos la concede y es quien nos preserva en la salvación con su llamado irresistible y su infinito poder. Dios garantiza nuestra salvación por el llamamiento de Dios Padre. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón por la que no podemos perder nuestra salvación, por la que Dios garantiza nuestra salvación, es que Dios garantiza la salvación por el sacrificio de Dios Hijo. Fijaros, vamos por un momento a 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios Hijo garantiza nuestra salvación, porque su sacrificio en la cruz nos concede el perdón de pecados y la salvación. El hombre natural sin Cristo a causa de sus pecados necesita ser redimido. Esto es que alguien pague el precio de su pecado y compre su salvación. Necesita ser justificado ante Dios. Esto significa que alguien lo declare inocente ante su culpabilidad por su pecado. Necesita también ser reconciliado con Dios. Esto es que alguien establezca el medio posible para cambiar su situación de ser enemigo de Dios a ser su hijo. Necesita ser perdonado por Dios. Esto significa sin responsabilidad de culpa ante el castigo que debe caer sobre él. Y también necesita ser adoptado por Dios. Necesita estar en la familia de Dios. Sin la justificación, redención, adopción, perdón y reconciliación, lo que le espera al hombre sin Cristo es muerte, juicio y condenación a causa de su pecado no arrepentido. Pero Dios en su gracia y Dios en su misericordia nos dice el versículo que Cristo llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Cristo es el sustituto de los pecadores arrepentidos de sus pecados, que creen en él como su Señor y Salvador, mediante la fe que le ha sido concedida en el llamamiento de Dios Padre. Si os fijáis, cuando el versículo nos dice él mismo llevó, significa que lo hizo voluntariamente. Y él murió como el único sacrificio suficiente por los pecados de todos los que fueron llamados por el Padre a la salvación. Esta parte del versículo significa que Cristo acarreó el peso enorme e intenso del pecado. Cristo soportó la ira del Padre en la cruz con el sufrimiento y la muerte sustitutiva por los pecadores que serían salvos. El sacrificio de Cristo cambia nuestra posición delante de Dios. Cristo es el único sustituto de los pecadores. Cristo es el único camino de salvación. Cristo pagó la deuda de los pecadores al completo. Pero no solamente quedamos completamente justificados de nuestros pecados ante Dios, sino que es con el propósito de que nosotros hayamos sido salvos.
El versículo nos sigue diciendo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En la parte anterior veíamos cómo el sacrificio de Cristo cambiaba nuestra posición delante de Dios. Y esta parte del versículo nos muestra cómo el sacrificio de Cristo cambia nuestra naturaleza para Dios. Ahora que hemos sido justificados en nuestros pecados por la muerte y la resurrección de Cristo, Dios nos capacita para vivir la vida santa que lo agrada al cambiar nuestra naturaleza para su gloria. Para vivir una vida como hijos de Dios. Nosotros necesitamos la nueva naturaleza que Dios nos da en el nuevo nacimiento. Necesitamos el corazón de carne, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos que nuestros deseos sean cambiados, necesitamos la capacidad para obedecerle y crecer espiritualmente. Esto es lo que conocemos como la regeneración del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esas palabras, hermanos, que vemos ahí, estando muertos, no significa fallecer. Significa estar lejos, partir, estar perdido, dejar de existir. El sacrificio de Cristo fue para separarnos del pecado que antes amábamos, separarnos del castigo eterno del pecado para que el pecado no nos condene. Y no solo esto, sino que el sacrificio de Cristo fue con el propósito de que vivamos conforme a la santidad que Dios demanda de nosotros en obediencia a su palabra. El sacrificio de Cristo, hermano, no es licencia para pecar, como dicen muchos, como muchos creen. No es licencia para pecar, sino todo lo contrario. El sacrificio de Cristo nos exhorta y nos obliga a vivir la vida santa que Dios quiere. ¿Cómo podemos vivir si no para la justicia? Solamente podemos vivir caminando en la palabra de Dios. Si hemos sido justificados y nuestra naturaleza ha sido cambiada por el sacrificio de Cristo en nuestra salvación. Y el versículo nos termina diciendo, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto, hermanos, fijaros, esto es la raíz de todo. Porque mi naturaleza ha cambiado de tal manera que ahora puedo obedecer a Dios, aunque muchas veces caiga en el pecado. Porque ahora quiero y puedo vivir en santidad. Porque el pecado que antes amaba ahora lo odio. Porque me aborrezco cuando peco. Porque he sido sanado del pecado con la muerte y la resurrección de Cristo. Esa palabra que vemos ahí, herida, es una referencia general, un sinónimo de todo el sufrimiento que llevó a Cristo a la muerte en la cruz. Esta palabra lo resume todo. La palabra herida resume cuando Cristo fue dado de puñetazos, escupido, golpeado con varas, burlado, desnudado, humillado, atravesado por los clavos en pie y mano, puesto una corona de espinas, dado de latigazos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el precio que Cristo, siendo Dios, siendo santo, pagó por nuestros pecados, hasta que al final voluntariamente murió. Este sacrificio, esta herida suya, nos asegura contra la caída de la apostasía. Este sacrificio, su carne entregada y su sangre derramada, asegura que un verdadero cristiano no niega su fe, ni con su boca, ni con su vida, perseverando en el pecado, sino que persevera en la adversidad y en los ataques de la apostasía y de los falsos maestros, en su fe a Dios. El Señor Jesucristo no murió en vano. La herida de Cristo no fue para que una alma muera eternamente en el infierno, sino para asegurar nuestra salvación y nuestra sanidad espiritual aquí en la tierra.
como nos terminaba diciendo el versículo. 3 razones por las que Dios garantiza nuestra salvación: por el llamamiento del Padre, por el sacrificio de Dios Hijo, y en tercer y último lugar, hermano, Dios garantiza la salvación por el sello de Dios Espíritu Santo. Fijaros lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos por un momento ahí. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El sello de Dios, Espíritu Santo, nos hace tener la plena garantía, la plena seguridad de nuestra salvación, porque nos afirma que pertenecemos a Dios. Desde el momento en que somos salvados por Dios, hermano, pertenecemos a Él y tenemos asegurada nuestra herencia celestial, aunque no la disfrutemos hasta que nosotros estemos en la gloria. Hay veces, hermanos, que por nuestro pecado pueden incluso surgir dudas de la realidad de nuestra salvación. Pero Dios en su gracia nos deja el sello del Espíritu Santo desde el mismo momento de nuestra salvación como garantía absoluta. El sello del Espíritu Santo que aquí se refiere es una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta, en un documento importante. Esto se hacía con cera caliente y se estampaba con un anillo oficial. Entonces, así el documento quedaba en la autoridad y en la propiedad de la persona que lo ponía, ¿verdad? Pues de igual manera, hermano, el Espíritu Santo de Dios nos da la seguridad de que pertenecemos a Dios y de que nuestra herencia celestial está segura y no peligra de que la podamos perder, porque nosotros pertenecemos a Dios. Además, hermano, el sello del Espíritu Santo es un adelanto en nuestra salvación. El versículo 14 nos dice que es la arra de nuestra herencia. Y esa palabra que vemos ahí, arra, se refiere en el griego a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar una ejecución de una compra. Como por ejemplo cuando compra un coche, un piso, una propiedad, da un pago inicial para asegurarlo. ¿Se hablando la diferencia? Pues esta es la cuota inicial del pago que Cristo hizo por nosotros con su sacrificio por nuestros pecados. Hechos 20:28 dice: para apacentar la iglesia del Señor. Y dice: la cual Él ganó con su propia sangre. Él pagó por nuestra salvación con su sacrificio. El sello del Espíritu Santo nos indica la garantía, la seguridad del llamado del Padre a la salvación. El sello del Espíritu Santo es el adelanto a la salvación por el pago de Cristo en la cruz en nuestro lugar. El sello del Espíritu Santo es lo que da evidencia con su obra de santificación en nosotros de que somos hijos de Dios y de que de ninguna manera podemos perder nuestra salvación. Para terminar, hermano, si alguna persona está siendo atacada por los falsos maestros de la apostasía, si alguna persona piensa que con su voluntad humana o con su esfuerzo humano o con cualquier obra que supuestamente él pueda hacer para revertir la salvación hacia la condenación, ante el llamado irresistible de Dios Padre, ante el sacrificio completo de Dios Hijo y ante el sello de Dios Espíritu Santo, es que
o no ha entendido de dónde proviene su salvación, o ha caído en la herejía, o no es salvo, o está completamente loco. Dios garantiza nuestra salvación. Que Dios bendiga sus palabras. Amén.